Niños, esta es la clase número 9 y última que vamos a tener en este curso de escolar en español. Como siempre, comenzamos con la lectura de la historia y al finalizar les hacemos las preguntas. Yo en esta clase no les voy a dar las preguntas porque voy a tener el contacto personalmente con ustedes y ese día lo haré. Solamente me voy a dedicar a lo que es la historia. Se llama Andrócles y el león. Andrócles y el león. Era Andrócles un joven esclavo al que su amo hacía trabajar hasta el agotamiento. Muchos de sus compañeros morían a causa de los malos tratos. No podía resistir más, había que escapar si quería continuar viviendo. Y aprovechando la oscuridad de la noche, huyó pretendiendo llegar hasta la costa. Sus perseguidores, advertidos de su fuga, trataron de evitar que escapara por la costa y hacia ella se dirigieron en persecución de Andrócles. A la luz del día, vio que errando el camino había huido hacia el desierto en lugar de dirigirse a la costa. Se equivocó y fue a parar al desierto. Estaba sediento, agotado, sin fuerzas cuando distinguió la entrada de una cueva en la falda de una montaña. ¿Estaría libre de fieras? Se dirigió hacia ella, exploró desde la entrada su interior y ya seguro fue hacia el fondo. Se acostó y se durmió tranquilamente. ¿Cuántas horas durmió? No lo sabía. Pensaba en su situación cuando un estremecedor rugido acabó de despertarlo. De un tal salto se puso en pie. A la entrada de la cueva, erguido y rugidor, estaba un joven y enorme león. No había escape, estaba a merced de la fiera. El león pensó: saltará sobre mí y me matará. Este no se movía, se quejaba y lamía una de sus patas, de la que emanaba sangre. Olvidando de su miedo, Andrócles se adelantó hacia el león, que levantó la pata herida como pidiendo ayuda. El león se había clavado una gran espina, hundida en la carne, le causaba dolor agudo. Andrócles, con gran habilidad, extrajo la espina y restañó la sangre. Hasta le vendó la pata, rasgando una tira de su túnica, es decir, de su ropa. Aliviado el joven león de su dolor, se retumbó en lo profundo de la cueva. Andrócles continuaría curándole en días sucesivos. Ahora lo importante era salir para encontrar comida. Tenía hambre y sobre todo sed. Por suerte, al lado opuesto de la entrada de la cueva había un bosquecillo de palmas datileras. Esas son unas palmas que dan el fruto llamado dátil. Y un pequeño manantial que bordeaba el bosque. Ya no moriría de hambre ni de sed. Comió dátiles y bebió de aquella agua hasta saciar su sed. Y durante 3 años, hombre y fiera vivieron juntos, cazando en las cercanías y durmiendo en la misma cueva. Pero Andrócles, humano al fin, sentía la necesidad de comunicarse con gente. Dejó la cueva y fue capturado y enviado a Roma para ser castigado como un esclavo fugitivo, es decir, un esclavo que se escapó. Los antiguos romanos castigaban con las más severas penas a los esclavos fugitivos y, de acuerdo con la costumbre, fue condenado a morir en el circo, luchando con una fiera. La Roma pagana era muy aficionada a los espectáculos del circo. Todos, del emperador hasta un simple ciudadano, acudían a presenciarlos. Hombres contra hombres, fieras contra fieras, o estas contra hombres. Unos y otros caían en los combates en que la muerte era el final. Pan y circo pedían la muchedumbre. Comida y diversiones, tales eran los gritos de aquellos romanos de los primeros siglos de nuestra era. El imperio romano era una ruina moral y estaba llamado a desaparecer. Y Andrócles debía luchar, armado solamente de lanza,
contra un león que, mantenido sin comer para hacerlo más terrible, causaba pavor, es decir, mucho miedo, hasta en los guardianes con sus penetrantes rugidos. Y esto a pesar de estar encerrado. Pocas probabilidades de sobrevivir tendría Andrócles. Soltando el león de su encierro, se dirigió a la fiera hacia el esclavo, y Andrócles, muerto de miedo, dejó caer la lanza de sus manos. Se resignaba a morir, no lucharía, era desigual e inútil la pelea. El león, recibido con los gritos de admiración de la concurrencia, es decir, de las personas que estaban allí, se acercó hasta Andrócles, lanzó su rugido de caza, un rugido que conmovió las entrañas del esclavo, y dándole la vuelta, como tratando de reconocerlo, agitó la cola y, milagro, prodigio, le lamió las manos. El león le lamió las manos a Andrócles. Aquel terrible león era el mismo con el que había vivido varios años en el desierto. Andrócles lo acarició, le echó los brazos al cuello, llorando agradecido. La fortuna que los separaba los juntaba ahora. El pueblo, maravillado ante lo que veía, pedía a gritos que se le perdonara la vida al esclavo. Esclavo y león miraban ahora aquel mar de gente que gritaba queriendo salvarlo. Llamado Andrócles al palco imperial, explicó al emperador la razón del prodigio que acababa de presenciar, es decir, el motivo por el cual el león se le había acercado y en vez de tratar de matarlo, de arrancarle pedazos, le había lamido las manos. Andrócles se le concedió la libertad y se le restituyó la dignidad de hombre. Dejaba de ser un esclavo. La pesadilla había terminado. Pudo verse por las calles de Roma un hecho insólito, es decir, un hecho que nunca antes se había visto. Un hombre seguido por un león, obediente al amo como si fuera un dócil perro. Este es el hombre amigo del león, decían unos. Este es el león amigo del hombre, decían otros. Como ven, esta parece una increíble historia donde el león agradecido le salva la vida al hombre que una vez lo ayudó. Como ya les comenté, las preguntas se las voy a hacer directamente en la clase en la que voy a aprovechar para despedirme, porque esta es nuestro último contacto. Muchas gracias.